De esta jornada de viernes tiene que ver con la entrega del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Esto pasaba en el Departamento de Investigación de Delitos cuando él salía rumbo a la Fiscalía. Y ahora tomamos ya imágenes en vivo y en directo desde la unidad de la fiscal Carmen Gubetich. Escuchamos. Que conversar con el abogado. Lo que hicieron con su esposa, ¿usted cree que es justo o injusto lo que hicieron con su esposa? Quiten ustedes sus propias conclusiones. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Su parecer? ¿Su parecer al respecto? ¿De dónde está viniendo? Ilícito, doctor. ¿Eso es cierto o no es cierto? El propio perito de la Fiscalía dice lo contrario. Hay una pericia y sería importante que ustedes puedan acceder a eso. ¿Usted cree que hay realmente algún tipo de cacería de brujas en su contra? Habría que ver en su momento eso. Hoy yo me someto a la justicia porque creo en la justicia, soy un hombre de derecho y como es responsable de una institución tan importante como el Ministerio Público, lo estoy haciendo. ¿Por qué cree que la Fiscalía dice que no puede justificar miles Muy de millones amable. de señor? Lea la pericia de lo que hizo el perito del Ministerio Público. Ahí se sigue bajando el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Nosotros estamos bajando también nosotros. Estamos bajando por las escaleras desde el segundo piso. Ahora vamos a ver si puedo hablar nuevamente ahí en planta baja para ver si puedo decir alguna cosa. Primero estaba diciendo que se declaraba inocente. Vamos a seguir. Vamos a escuchar. Vamos a tratar. Mucha aglomeración aquí. Queda la puerta. Bueno, de esta manera ya no se queda más. Él se va hasta la patrullera que lo va a trasladar hasta el Palacio de Justicia, donde la audiencia de imposición de medidas va a prestar ahí precisamente. Vamos a acercarnos. Ahí ya el ex fiscal general de Estado junto con su abogado Mario Liceche, después de varios minutos de declaración, aproximadamente, a ver, calculo, 45 minutos de declaración. Declaró, así mismo. Lo primero que dijo el abogado Mario Liceche es que declaró Javier Díaz Verón ante la fiscal Carmen Gubetich. Al Palacio de Justicia, junto al juez penal de garantías Julián López. Sí, señor, sí, señora. Sí, Me someto a la justicia porque creo en la justicia. Doctor, ¿qué va a hacer después? Porque usted espera realmente que le dé la medida alternativa a la prisión. No, eso hay que conversar con el abogado. Lo que hicieron con su esposa, ¿usted cree que es justo o injusto lo que hicieron con su esposa? él se declara inocente. Ustedes sus propias conclusiones. ¿De su parecer, doctor, por favor? ¿De dónde viene esto? ¿Su parecer? Cuidado, por favor. ¿Su parecer al respecto? ¿De dónde está viniendo? Esto es ilícito, doctor. ¿Eso es cierto o no es cierto? El propio perito de la Fiscalía dice lo contrario. Hay una pericia y sería importante que ustedes puedan acceder a eso. ¿Usted cree que hay realmente algún tipo de cacería de brujas en su contra? Habría que ver en su momento eso. Hoy yo me someto a la justicia porque creo en la justicia, soy un hombre de derecho y como es responsable de una institución tan importante como el Ministerio Público, lo estoy haciendo. ¿Por qué cree que la Fiscalía dice que no puede justificar miles de Muy millones de amable. señor? Lea la pericia de lo que hizo el perito del Ministerio Público. Ahí se sigue bajando el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Nosotros estamos bajando también nosotros. Estamos bajando por las escaleras desde el segundo piso. Ahora vamos a ver si puedo hablar nuevamente ahí en planta baja para ver
si puedo decir algunas cosas. Primero estaba diciendo que se declaraba inocente. Se declaraba inocente. Vamos a seguir. Vamos A su señora que salga por el ascensor que está del lado izquierdo, sin embargo salió por otro lugar, así que vamos... o justificar de que no hubo enriquecimiento ilícito. ¿Cómo se podría cerciorar de que el peritaje hecho sea totalmente objetivo, señora fiscal? Bueno, justamente en ese contexto es que a futuro el Ministerio Público va a solicitar una nueva pericia contable, ¿verdad? Con la designación de un perito, obviamente de los matriculados en la Corte, para para corroborar eso, y aparte de eso, tal vez poder introducir los nuevos documentos que se han incautado en una ocasión de la ¿Dónde estuvo todo este tiempo? No, para nada. En absoluto. Acá no, es mi ratificación es posteriormente en el juzgado, pero así lo voy a hacer. Sobre el caso de María Selva Morínigo, también se solicitó prisión domiciliaria para ella. Sí, se pidió, el juez había confirmado la prisión y hoy día está en la Cámara de Apelaciones, primera sala, y vamos a ver que ellos resuelven. ¿Por qué se pidió, doctora? ¿Cuál? ¿El pedido de prisión domiciliaria ahora? ¿Con la rectificación? No, cuando fue en la audiencia preliminar y en ocasión de que el abogado y la señora habían manifestado el hecho de la hija, yo sé que tal vez ustedes y muchos piensan de que existen muchas personas procesadas que también tienen hijos enfermos, pero bueno, consideren una cosa del sentimiento de mujer, y si realmente, gracias a Dios, no tengo ningún hijo enfermo, pero si lo tuviera también hubiese querido ese tipo de prerrogativas. El ex fiscal general del Estado justamente de otorgarle a su esposa el arresto domiciliario, y que también no ocurriría lo mismo esto con el ex fiscal. Perdón, no entendí el inicio de su pregunta. Un acuerdo justamente para que él se entregue, que también él correría la misma suerte, un pedido de arresto domiciliario. No, usted está errado. Yo en ningún momento establecí ningún tipo de acuerdo. Es más, no he vuelto a hablar con el abogado hasta hoy día, desde el día de la audiencia. ¿Cuándo sería la pena de dar? Sí, así mismo, Yolanda. Bueno, de acuerdo a la ley de enriquecimiento ilícito, es hasta 10 años. Es considerado crimen, no delito. ¿Qué pudo manifestar ante esta unidad el señor Javier Díaz? Bueno, como les decía, él hizo referencia, dijo que iba a declarar, ¿verdad? Y en el proceso de eso fue manifestando puntualmente lo que estaba en la pericia contable, de modo a que él considera de que está demostrado que con sus ingresos que puede demostrar los bienes que tiene ahora mismo. Exacto. ¿Se declaró inocente entonces? Sí, por supuesto. Así ¿Ustedes qué pidieron? ¿Arresto domiciliario? No, prisión. ¿Existe la posibilidad de que el fiscal pueda acceder a otra medida? Eso queda a criterio del juzgado. La Fiscalía se va a ratificar el pedido de prisión. Y atendiendo que él se mantuvo prófugo durante 13 días, de igual manera esto podría ocurrir. Bueno, en el artículo que hace la revisión existe el de la obstrucción, ¿verdad? Si el juez considera, va a tener en cuenta eso. Doctora, ¿ellos sacaron algún documento, algo para poder avalar sus dichos y poder contrarrestar la afirmación del Ministerio Público? En este momento ya no. Lo que hicieron en su momento, anteriormente, dentro de esos 17 tomos que tiene la investigación fiscal. Y ya fueron considerados, porque ellos consideran que la pericia del Ministerio Público está errada. Por eso le estaba diciendo, ¿verdad? Posteriormente se va a volver a hacer una nueva pericia con todos los documentos incautados posteriormente, y se va a seguir investigando. En 6 meses que dura el proceso de investigación que tiene el Ministerio Público, pudiera a lo mejor surgir otros hechos punibles que se le puedan imputar al... Entonces, dentro de estos 6 meses se iniciaría entonces esta nueva pericia. Claro, la nueva pericia, la investigación y, como les decía, tal vez una ampliación de imputación por otros hechos punibles. ¿Qué elementos nuevos consiguieron después de la pericia, señor fiscal? No, eso es lo que le acabo de decir. Los documentos que se incautaron en su domicilio, que aún se encuentran acá lacrados, van a ser deslacrados y van a ser procesados oportunamente. En ocasión del allanamiento en la casa, lo que se incautaron fueron chequeras, fueron facturas. Mal momento. Pero ya se tiene entonces, se va a hacer de nuevo entonces la revisión, doctora. Sí. Bueno, lo que estaba mencionando la fiscal Carmen Goetich es que se realizará una nueva pericia debido a que el fiscal Javier Díaz Verón
lo primero que mencionó al salir de su despacho fue: soy inocente. Soy inocente porque nosotros realizamos la pericia, o sea, se realizó la pericia que demostró que no habría un faltante o que no habría consistencia, o que habría consistencia, digo bien, precisamente por lo que se estaba realizando, por la investigación que estaba llevando el Ministerio Público. Recordemos que en ese entonces él era todavía fiscal general del Estado y bueno, eran subordinados, o sea, lo que se tiene que buscar es la total objetividad, compañeros. Sí, podemos seguir escuchando lo que está manifestando la fiscal. Sí, vamos a escuchar. Gracias. Llamado en caso que quiera hacer una ampliación de su indagatoria. ¿Cuántos años es la expectativa de pena teniendo en cuenta la imputación? Hasta 10 años. Hasta 10 años. ¿Es considerado crimen entonces, doctora? Es considerado crimen y no así el tema del lavado de dinero, que el marco penal es hasta 5 años. Fiscal, la cerrada también era abogada de una persecución de parte de la fiscal general. No lo creo, porque esto es una investigación que se inició así como se está iniciando muchas investigaciones. Yo no puedo hablar del tiempo atrás, ¿verdad? Pero hubieron algunas investigaciones que quedaban paradas y bueno, tal vez la fiscal general en este momento le está dando un seguimiento a todas en general, ¿verdad? Porque si es por eso también el tema del procesamiento de los aduaneros mucho tiempo estuvo en cierto modo paralizado y hoy día se ha activado. Teniendo en cuenta su condición de ex fiscal general, ¿él no podría ser beneficiado con las medidas alternativas? No, él no. Fiscal general yo no creo que se considere que pueda tener o llevarlo a la agrupación especializada, digamos. Bueno, eso ya es potestad netamente del juez, ya no es del Ministerio Público. De un nuevo estudio pericial, sí, ya se hicieron 2 a pedido del Ministerio Público. O sea que el fiscal no confía en el trabajo que hace el Ministerio Público. Así mismo. Doctora, esto a pedido del fiscal, del ex fiscal, este nuevo estudio pericial. No, el Ministerio Público considera que se debe realizar uno nuevo. ¿Por qué manera dar más transparencia? Más transparencia y, como les decía, para poder que entre dentro del proceso ¿cómo se dice? De la investigación estos nuevos documentos. O sea, hay nuevos elementos de... Claro, que son lo que les decía, incautados en su domicilio. Pero eso ratifica en que puede justificar esos 2.100 millones de guaraníes de patrimonio. Así mismo. Pero, ¿en qué tiempo? O sea, ¿cuánto es el tiempo del cual él dispone para eso? 6 meses. Nosotros, el marco del proceso del Ministerio Público son 6 meses. En 6 meses tenemos que presentar nuestro acto conclusivo. ¿Se encuentra ya procesado o aún no? Claro, él ya ha sido imputado por el hecho punible de sí. Declaró inocente. O sea, inocente, que está todo probado y está todo documentado. El Ministerio Público se ratifica en el pedido de prisión, así mismo. y para la señora. Por ahí está lo que estaba reiterando entonces la fiscal Carmen Gubetich, quien atendía precisamente al ex fiscal general del Estado. Él se declara inocente, se va a iniciar nuevamente una investigación con los nuevos elementos. Estos son los elementos recogidos precisamente de la casa del ex fiscal general del Estado, que fueron incautados y por lo cual se va a iniciar esta nueva investigación, compañeros. Ella hablaba con respecto a la expectativa de prisión para ambos casos. Hablamos de lavado de dinero, así también enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es considerado un crimen y el lavado un delito. Entonces la expectativa de prisión es de 10 años para, en este caso que es considerado crimen, el enriquecimiento. Javier Díaz Verón. Sí, Javier Díaz Verón. Sí, para Javier Díaz Verón, así mismo, imputado por enriquecimiento ilícito. Y tanto para Selva Morínigo tiene una expectativa de pena de 5 años. Claro, y ella Por hablaba lavado de que aparentemente solicitaron la prisión preventiva, medidas alternativas a la prisión para la mujer porque aparentemente tendría un hijo cuestiones, el arresto domiciliario. Así mismo, por cuestiones familiares. El arresto ¿Cuándo podría resolverse eso, Joel? Y vamos a consultar a la fiscal. ¿Qué mensaje llamada Lagunita, Sáquia, Bueno, la UNITA se incautó también. Está en cámara de apelaciones, decía. Entonces eso también ya depende de lo que decida el tribunal. Claro. Que integra esa del cámara. lado de la madre, o sea, de la esposa, la perdón. casa del hermano funcionaba. Exacto, María Selva. De María Selva. el hermano. Fiscal, ¿usted cuando menciona la pericia, sobre qué se refiere? ¿A las cuentas bancarias o qué? Claro. Todos los documentos que hacen a una contabilidad, ¿verdad? Un activo y un pasivo. ¿Y de qué manera podrían haber errores en ese caso si ya se hizo? No es errores, sino que realmente pudieran haberse, claro, el cotejo no haya sido real.
¿En cuánto tiempo se resolvería, usted estima, fiscal, el tema de que pueda ser beneficiada Selva Molinillo como con arresto domiciliario, dependiendo de la Cámara de Apelaciones? Exacto, está en la Cámara. Entonces, creo que hoy en la mañana ya está en la Cámara. Ahora no sé la celeridad de la Cámara y tampoco puedo juzgarle a ellos, ¿verdad? Claro. ¿Usted ya presentó su pedido de rectificación? Sí, ya pedí mi pedido de rectificación porque realmente hubo un error nomás en la parte final del pedido. ¿De cuántos millones hablamos, fiscal, en cuanto a los ingresos que tuvo el fiscal y lo que no se puede justificar? No manejo exacto los montos porque están en el relato de la imputación, que son creo que 10 o 15 hojas. ¿Y aproximado? Y varios miles de millones. Era bastante elevado los montos. Y él dice que tiene la manera de justificar, así mismo. Y para eso, ahí estaba reiterando entonces la fiscal Carmen Ubetich Alexis Fernanda ante la audiencia. Es una mañana movidita aquí en la unidad especializada en delitos contra la propiedad intelectual, donde se presentaba precisamente el fiscal general de Estado para prestar la declaración. Ya estará en el Palacio de López, o está en camino al Palacio de López para la audiencia de imposición de medidas a cargo del juez penal de garantías, Palacio de Justicia, digo bien, a cargo del juez penal de garantías Julián López. Joel, las cajas que veíamos y que señalabas ahí a tu costado, ¿estas pertenecerían cajas, al caso? sí. ¿Cuántas cajas son? ¿O es solo una? Son dos cajas, son dos cajas, pero dentro tiene varios elementos, varias documentaciones envueltas en bolsas negras. Son dos cajas las que se tienen aquí que se estarían estudiando. ¿Son documentos, Joel? ¿Fue lo incautado? Documentos aparentemente, sí. Son solo documentos, ningún tipo de material informático, teléfonos celulares, solo documentos. Y aparentemente lo que yo puedo observar, Alexis, en este momento, o sea, como no puedo especificar qué hay dentro de las bolsas, tienen forma de documentos y cajas. Cajas que contendrían documentos. Excelente, bueno, muchísimas gracias. También, me están refiriendo aquí. ¿Cómo? Es lo que refieren ahí. Chequeras, documentos. Chequeras. Sí. Lo que me están refiriendo. Sí, así mismo es. Y todo se va a estar fiscalizando precisamente para ver en qué, si se amplía o no la imputación de acuerdo a lo que surja. Ya se hicieron dos peritajes, se va a hacer uno más para precisamente cotejar las informaciones. Juanito, ¿qué te parece si escuchamos nuevamente las declaraciones del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, cuando se retiraba de la oficina de la doctora Carmen Ubetich? Él mencionaba que deben analizarse los peritos que ya fueron presentados. Sin embargo, estos peritos sí, nuevamente se realizará uno en base ya a que él no ejerce la función de fiscal general del Estado. Claro. Es por eso que se presume que estos pudieran haber sido inclusive adulterados en su momento cuando él los había presentado de manera inicial. Me presento ante la justicia porque confío en ella, fueron algunas de sus declaraciones. Que me someto a la justicia porque creo en la justicia. Doctor, ¿qué va a hacer después? Porque usted espera claramente que le dé la medida alternativa a la prisión. No, eso hay que conversar con el abogado. Lo que hicieron con su esposa, ¿usted cree que es justo o injusto lo que hicieron con su esposa? Él se declara inocente. Usted sus propias conclusiones. Pero su parecer, doctor, por favor. ¿Su parecer? Cuidado, por favor. ¿Su parecer al respecto? ¿De dónde está viniendo, doctor? Ilícito, doctor. ¿Eso es cierto o no es cierto? El propio perito de la Fiscalía dice lo contrario. Hay una pericia y sería importante que ustedes puedan acceder a eso. ¿Usted cree que hay realmente algún tipo de cacería de brujas en su contra? Habría que ver en su momento eso. Hoy yo me someto a la justicia porque creo en la justicia, soy un hombre de derecho y como es responsable de una institución tan importante como el Ministerio Público, lo estoy haciendo. ¿Qué cree que la Fiscalía dice que no puede justificar? Muy amable. Lea la pericia de lo que hizo el perito del Ministerio Público. Ahí se sigue bajando el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Estamos bajando también nosotros. Estamos bajando por las escaleras desde el segundo piso. Ahora vamos a hablar nuevamente ahí en planta baja para ver si puedo decir alguna cosa. Primero estaba diciendo que se declaraba inocente. Vamos a seguir. Vamos a tratar. Mucha aglomeración aquí.
9 con 17 minutos en todo el territorio nacional. Tenemos una temperatura de 24 grados. Jornada intensa de muchísimo movimiento, tanto en el ámbito de fiscalía, judicial y policial, como también de otro tipo de informaciones. Pero la central, la principal, es esta. Javier Díaz Verón, en instantes más, ya estará llegando a sede Poder Judicial. Así mismo, así está ahora mismo el panorama. Todos allí expectantes también de que llegue Javier Díaz Verón. Estaba declarando ya ante la fiscal Carmen Yubetich y ahora se dirige al Palacio de Justicia, a su audiencia de imposición de medidas que está prevista para las 10 de la mañana. Allí está nuestro compañero Natanael Cáceres. Vamos a establecer ya un contacto con él para saber cómo está la situación. Nata, por ahí, ¿qué tal? Buen día. Sí, muchas gracias, Fernanda. Bueno, estamos pendientes en que pueda subir ya en cualquier momento el ex fiscal general del Estado. Tenemos entendido que ya llegó aquí al Palacio de Justicia, así que hay mucha confusión todavía para saber de qué lado, en cuál de los ascensores va a estar ingresando. Ahí pueden ver todo el despliegue también de colegas, de periodistas que están ya aguardando el momento en que él suba aquí al cuarto piso junto al despacho del juez Julián López para lo que sería ya la imposición de medida. Este momento también que va a ser determinante para ver si él va a ir a alguna penitenciaría, a Tacumbú o en algún otro sitio. También refirió minutos más adelante el juez que podría verse también de acuerdo a lo que plantea la defensa para trasladarlo a un lugar donde se pueda garantizar su integridad. Sí. O sea, no hay como un lugar en donde ustedes puedan ubicarse porque no se sabe cuál sería el acceso por el cual él estaría llegando hasta este sitio. Es por eso que permanecen en un punto medio. Claro, generalmente los detenidos suben por el ascensor que está ya del lado izquierdo, donde hay una especie de rejas también, pero en este momento bueno, estamos aguardando a ver si entra por allí. Sí. Pasa por la experiencia también ya Alexis Fernanda, de que en la ocasión anterior esperábamos a la esposa del fiscal general del Estado que salga por esa puerta. Sin embargo, terminó saliendo por el ascensor o llegando por el ascensor que estaba ya del otro lado. Así que estamos pendientes, estamos haciendo una especie de cordón para que no se pueda escapar de nosotros. Claro. Sí. ¿Cuál es el ascensor? ¿Cuál es la puerta de ascensor? Porque teníamos entendido que María del Carmen, María Selva, digo bien. María Selva subió por el ascensor que correspondería a los funcionarios como tal del Palacio de Justicia. ¿Cuál es el ascensor por el cual tendría que subir Díaz Verón o, en todo caso, el ascensor por el que se espera que suba, que son las dos opciones? Exactamente, el que estamos viendo ahora en pantalla sería el ascensor por el que generalmente ingresan los detenidos, y el que está del otro lado es el ascensor público que usan los funcionarios, los magistrados también. Y bueno, estamos pendientes a ver si es que llega, la expectativa crece porque ya hay efectivos policiales, ya se están organizando también como para darle paso y que pueda ingresar directamente ya al despacho del juez para lo que será entonces esta imposición de medidas. Bueno, estamos todos ya ubicados aquí prácticamente frente a ambos ascensores para ver por cuál de ellos termina llegando entonces al cuarto piso aquí en la Torre Norte el ex fiscal general del Estado, y por sobre todo para tener también alguna que otra declaración de cómo va a plantear la defensa, que va a ser fundamental para la decisión del juez para ver si va a la prisión de Tacumbú, si ven otra penitenciaría, otro lugar. Eso es lo que refería, porque se le consultaba, se le va a juzgar como si fuese alguna persona normal, dejando de lado lo que fue su cargo, y decía que sí, pero bueno, daba a entender también de que podría darse su traslado a otro lugar para que guarde reclusión, dependiendo también de lo que plantee en este caso la defensa, ya que todo eso va a ser analizado. Vamos a ver también por cuánto tiempo se mantiene en el interior para la imposición de medidas. Tenemos en cuenta que va a estar acompañado también de su abogado, y bueno, estos son los momentos ya que seguimos aguardando, de que sube, que no sube. Lo cierto concreto es que tenemos entendido que llegó desde hace aproximadamente 5 minutos. Ya se encuentra ahí. Esa es la consulta precisa. Si bien la audiencia está prevista para las 10 de la mañana, ¿esto podría adelantarse o le esperaría ese horario para iniciar con el procedimiento? Hablamos del juez, tanto del juez como del ex fiscal que
ingresaría para esa hora en su oficina. Sí, el juez lo está esperando. El juez llegó hace aproximadamente una hora. Él no se encuentra con gente, al menos en este momento. Sí lo vimos un poquito más temprano. Ingresó bastante rápido. ¿Se acuerdan de Peloncho, el narcotraficante que fue arrestado ya en la zona del Villamorre? Bueno, él llegó rápidamente, estuvo nada más unos minutos adentro y posteriormente se retiró también de manera bastante rápida por este ascensor que está del lado izquierdo, que es como por el que reiteraba que ingresan los detenidos generalmente. Es por eso que estamos ya frente a este justamente para ver. Y parece que sí, parece que está por llegar. Movimiento intenso. ¿Cuál es ahora la oficina que se encuentra allí en el cuarto piso del juez? Bueno, la oficina está ya del otro lado. Ahí nos va a mostrar José que hay un pasillo y es la última puerta que está ya a la izquierda. Recordemos que es un área restringida también. Pasando esa puerta hay una serie ya de despachos. Entonces uno de ellos pertenece al juez Julián López, quien gentilmente también salió ya a brindar algunos detalles un poquito más temprano antes de recibir entonces al ex fiscal general del Estado. Y vemos ahí ahora una puerta y seguimos aguardando entonces en estos momentos. No sabemos por qué se está tardando tanto si ya manejamos la información de que hace algunos minutos ya se encontraba aquí en el sitio. Faltarán como 35 minutos. Claro, y podría ser un día histórico, Nata, puesto que sería la primera vez, y en base a lo que dictamine y decrete el juez, que un ex fiscal del General del Estado pise el suelo o traspase las rejas de una penitenciaría, ¿verdad? Porque aparentemente no está prevista la alternativa a la prisión, sí para su esposa. Ya de hecho la solicitud fue sometida a la Cámara de Apelaciones. Hablamos del caso específico de María Selva. Sin embargo, un ex fiscal hoy podría estar tras las rejas. Exactamente, podría darse esta situación si es lo que determina entonces ya el juez. Recordemos que la Fiscalía solicitó para Javier Díaz Verón la prisión, pero la defensa va a plantear entonces la prisión domiciliaria o ver algún otro lugar, posiblemente que no sea la penitenciaría de Tacumbú. Así que vamos a estar pendientes también a esta disposición ya del juez para ver a dónde se lo traslada. Si va a ir a Tacumbú o va a ir a otro sitio, porque lo que refería es que la defensa va a plantear un lugar donde el mismo pueda estar seguro. No especificó el sitio, pero sí habló como si fuese una posibilidad de la que podría darse. Entonces, para no darle la prisión domiciliaria, va a tener que guardar reclusión, pero en otro lugar. Hay que ver dónde determina entonces que guarde reclusión Javier Díaz de Verón, dependiendo ya también de todo lo que le toque presentar a la defensa, que tiene un montón de argumentos, que denuncian persecuciones, que denuncia inclusive falsificación de documentos por parte del Ministerio Público. Imagínense, todo eso es lo que ya refería también en los medios radiales un poquito más temprano el abogado defensor. Claro, de un Ministerio Público, totalmente, sí. Y es lo que... Sí. Métele, Nata. Sí, y es lo que refería, que hay una serie de persecuciones, al menos que se modificaron algunos papeles. Habló también de que se abrió una asociación con unos pagarés, que eso fue autorizado también por una escribana, pero no había dinero, solamente papeles. Lo que llama mucho la atención, cómo abrir una asociación si es que no se tiene el dinero. O sea, hay mucho que debatir todavía, así que muchas aristas que va a tener que analizar todavía la justicia entonces con relación a este caso, y por sobre todo a lo que toque plantear hoy la defensa, ya que ellos aseguraban de que se trata de una persecución y que tienen la manera de cómo comprobar de que esos documentos fueron alterados. Es al menos lo que refería el abogado Mario Eliseche. De momento nosotros seguimos expectantes, todavía se hace larga la espera aquí en el cuarto piso de la torre norte del Palacio de Justicia. Acá entre nosotros nomás, Nata, sin que escuchen los colegas que están ahí, acércate un poquitito más a la puerta y plantate ya, porque va a ser muy difícil ese momento. Codazos, golpes de cámara, microfonazos. Sí, me parece que va a tener como un trecho bastante extenso para hablar con la prensa, teniendo en cuenta esta puerta, el otro ascensor que se encuentra del lado derecho también, y va a tener como que un espacio
muy largo que caminar, siendo perseguido, vamos a decirle, por los colegas que están ahí hasta llegar hasta la oficina del juez Julián López. Hasta ahora pareciera inminente que va a ingresar por esa puerta que tenemos en imágenes. Pero Nata. nunca se sabe. Nunca se sabe. Te cuento más inclusive, Nata, nos pasó esta semana con el mismo caso. Cuando estábamos frente al penal de mujeres de Buen Pastor, sí, claro. María Selva llegaba en un vehículo particular e ingresó por el lado de la capilla. Uno esperaba que lo hiciera a bordo de una patrullera. La patrullera llegó 10 minutos después detrás de ese vehículo lujoso y fue casi imposible acceder a imágenes del momento en el cual ella llegaba. O sea, se manejan también con cierta cautela para evitar esa exposición ante cámara. Rememorando un poco también, ella se había entregado en la comisaría 14, de allí fue trasladada hasta la oficina de la fiscal Judetich y finalmente de allí se trasladó hasta el Palacio de Justicia en ese mismo vehículo que era totalmente particular, ya resguardado, como bien decías, de la patrullera. Sin embargo, a todos sorprendió también su llegada. Esto puede volver a pasar ahora también con el caso de su marido. Otra consulta respecto al antecedente más cercano, vos que estuviste ya cubriendo Palacio el día de María Selva, Nata, ¿cuánto tiempo le llevó al juez decretar la prisión preventiva para el caso de María Selva, verdad? ¿Y cuánto podría tardarse hoy? Sí, la verdad que le llevó bastante tiempo a Alexis. Sí. Recordemos que ella llegó cerca de las 10 de la mañana y aproximadamente a las 12:30, 12:40 estaba saliendo María Selva en la semana, casi 2 horas y media aproximadamente. Ella permaneció en el interior del despacho, hablando, conversando, presentando también la defensa en esa ocasión. 2 horas y 40 aproximadamente. Me animo a decir que inclusive estuvo a punto de llegar a 3 horas porque se extendió realmente bastante esa audiencia y donde finalmente se determinó que debía guardar reclusión en la penitenciaría de Buen Pastor. Ella se retiró por el ascensor de los magistrados. Eso es algo que llamó mucho también la atención. No salió por el ascensor donde generalmente van las personas detenidas. Ella subió en un ascensor exclusivo de magistrados y descendió en ese lugar para posteriormente ir a judiciales a realizar todo el trámite correspondiente. Y como vos decías, Alexis, seguíamos también muy de cerca la transmisión cuando ella llegaba a la penitenciaría del Buen Pastor y ustedes estaban esperando por un costado y sin embargo ya llegó en un vehículo particular. Sí. Prácticamente ya había gente que le estaba esperando en el portón y apenas llegó ya abrieron la puerta y quedaron en totalmente offside, pero afortunadamente pudieron captar por lo menos las imágenes cuando ella ya estaba, pero prácticamente llegando a las puertas del Buen Pastor. Bueno, y afortunadamente Derlis Mereles corre un poquito más rápido que yo, ¿verdad? Y pudo captar ese momento. Esa es la imagen que estamos compartiendo ahora mismo allí en ese cuadro más amplio que están viendo ustedes, señora, en sus pantallas. María Selva Morínigo ingresando al penal del Buen Pastor. Ahora se decidirá, por un lado, en la Cámara del Palacio de Justicia, ¿qué pasará con María Selva en este sentido? Porque la fiscal Carmen Judetich fue la que estuvo pidiendo arresto domiciliario para esta mujer, teniendo en cuenta que su hija presenta algún tipo de enfermedad, decía también la fiscal. Es por eso que se pedía el arresto domiciliario. Finalmente se dio esta prisión preventiva para Selva Morínigo, quien será nuevamente después objeto ya de estudio su caso para saber si es que ella permanece en el Buen Pastor o finalmente se le concede este arresto domiciliario. Sería como un intercambio. Sale ella del penal del Buen Pastor y puede ser que entre su esposo, se podría hablar, a la agrupación especializada o a Tacumbú. Lo cierto, lo concreto es que ella respondía ese día cuando se le consultaba en dónde se encontraba su esposo y en su corazón. Sí. Una de sus respuestas que también fue viralizada inclusive en redes sociales. Está en mi corazón, bueno, ya no está en su corazón, ahora ya está en el Palacio de Justicia Javier Díaz Verón. Y dentro de unas horas más se va a decidir en dónde va a estar
Se hablaba de mucha seguridad, nos comentaba Nata, se pedía un lugar seguro en donde podría llegar a estar también Javier Díaz Verón, en este caso, si es que no se le concede el arresto domiciliario. Se podría estar hablando entonces de la agrupación especializada. No descartó este hecho también la fiscal Carmen Yubetich, quien dijo eso ya queda a manos del juez decidir a dónde va a estar siendo trasladado. Por parte de Javier Díaz Verón, la fiscal del caso pidió la prisión preventiva. Entonces, y tendremos que ver también al final, con el correr de las horas, qué es lo que va a decidir el juez Julián López. Y tengo entendido que más temprano ustedes conversaron con el juez, ya dio algunas declaraciones, algún adelanto, Nata. Exactamente, Alexis salió unos minutos a conversar con nosotros previo entonces a recibir a Javier Díaz Verón, y bueno, es justamente lo que él adelantaba, que van a analizar la carpeta fiscal, el pedido de prisión preventiva justamente de la fiscala, como así también van a analizar puntualmente y de manera detallada lo que va a plantear la defensa en este caso, para ver cómo va a resolver, si es que va a la penitenciaría de Tacumbú, si tiene esta prisión preventiva o va a guardar prisión domiciliaria. Por parte de la defensa, por lo menos el abogado Mario Eliseche, quien inclusive se enteró después por los medios de prensa que se había entregado el ex fiscal, él salió de su casa y fue rápidamente para reunirse con él. Bueno, él señalaba que hay muchas aristas a ser analizadas, principalmente hablaba de una persecución, mencionó también que todo esto tenía que ver también con la investigación de una colega de otro medio, y bueno, quien era la principal, no sé si actuaria o principal en encabezar al menos este caso, y bueno, muchas versiones, muchas declaraciones fue la que dio más temprano el abogado Mario Eliseche. Habló de una sed de venganza, inclusive en un momento, estoy repitiendo los términos que él mismo decía, hablaba también de datos manipulados, inclusive por parte del Ministerio Público, y bueno, todo esto tiene que ver con esta causa de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, que surge a raíz de la creación de una asociación donde estaba su esposa, donde estaba él, pero que se había realizado con pagarés. Es un hecho realmente llamativo. ¿Cómo se puede crear una asociación solamente con pagarés, no teniendo esa suma, ese dinero en efectivo, presumiendo solamente de que la persona que firma ese pagaré va a tener la potestad de abonar ese dinero? Decía que todo el dinero que ellos cuentan, valga la redundancia, son fruto del trabajo. Mencionó también que la esposa de Javier Díaz de Verón, ella es abogada, que ejercía también la profesión, inclusive que incursionaba en lo que es la ganadería, y que de allí sería por lo menos tendría la manera de explicar el ingreso de sus bienes. Si bien no se refirió a los bienes que se les otorgó a sus hijos, suma también bastante millonaria, llamativa, y bueno, son varias cuestiones que va a tener hoy que plantearle al fiscal Julián López, quien desde hace aproximadamente 1 hora y media ya se encuentra en su despacho aguardándolo. Pero vamos a compartir lo que decía un poquito más temprano el juez Alexis. Del Ministerio Público, teniendo en cuenta de que está sobre él una orden de detención que ha sido firmada por la representante del Ministerio Público, de manera de que una vez que termine su declaración ante el Ministerio Público, él mismo deberá ser puesto inmediatamente a disposición de esta judicatura a los efectos de la imposición de medidas cautelares establecidas para estos casos. ¿Usted tiene ya el pedido del Ministerio Público en relación a Verón? Sí, ya existe un acta de imputación en la cual en su momento la fiscal interviniente ha solicitado la prisión preventiva. Bueno, breves declaraciones del juez Julián López. Él sigue aguardando en su oficina ubicada en el piso número 4 del Poder Judicial del Palacio de Justicia. Es inminente en cualquier momento la llegada de Javier Díaz Verón. Y así como están las cosas, Nata, aparentemente que él se va a presentar puntualmente a las 10 de la mañana, como estaba previsto. Y
Y es lo que da a entender, por lo menos, porque si hacemos el recuento ya estamos como más de 15 minutos aquí pendientes de que suba. Ya manejábamos la información confirmada, además de que él ya habría llegado entonces como hace 15, 20 minutos y todavía no sube por el ascensor que estamos aguardando todos los medios de comunicación. Recordemos que enfrente a esta puerta también hay otros 3 ascensores que utilizan el público, que en la ocasión pasada la esposa de Díaz Verón por lo menos subió por uno de estos, lo que nos sorprendió también bastante a todos los comunicadores que nos encontrábamos en este sitio. Así que estamos en el medio del pasillo para ver si captamos cuando ingresa por la izquierda o cuando ingresa por la derecha, y vamos a ver, todo da a entender de que va a esperar hasta las 10 de la mañana por lo menos para llegar y poder ir ya junto al juez a comparecer entonces para esta imposición de medida. Bueno, ahí vemos que los encargados de la seguridad del despacho de los jueces ya se están acercando, lo que da a entender al menos de que ya estaría subiendo el ex fiscal Javier Díaz Verón. Así que ahí abren la puerta, ingresa el policía, quien de seguro se va a encargar de tratar de abrir paso también ante la cantidad de colegas que se encuentran en este sitio, para tratar también de tener alguna versión de él, dónde estuvo todo este tiempo. Recordemos que más de 15 días aproximadamente él se encontraba con paradero desconocido, su esposa cerca de 11 días, y bueno, para tener también alguna versión de qué tiene que decir, si es que va a denunciar alguna persecución, si va a denunciar estos falsificación de datos, quién sería entonces el encargado de esta persecución. Todos son muchas preguntas que queremos saber y hacerle al ex fiscal general del Estado, si tiene la manera de comprobar de cómo abrió esta asociación solamente con pagaré, sin tener el dinero en efectivo, según refería a su abogado. Y bueno, una serie de consultas que queremos hacer, que no sé si va a dar el tiempo, al menos desde que sale por esa puerta hasta que ingresa al despacho, ya que hay varios personales que van a tratar de abrirle paso también para que pueda agilizar ese tramo. Recordemos que un poquito más adelante ya es área restringida y solamente tenemos este pasillo para aprovechar y obtener alguna declaración de él. Claro, un pasillo muy estrecho también que se puede volver ahí teniendo en cuenta la seguridad y la cantidad de medios que estamos ahí expectantes también. Mientras estamos aquí esperando que llegue al Palacio de Justicia el ex fiscal general del Estado, estamos compartiendo también imágenes. Eran aproximadamente las 6:15 de la mañana cuando se presentaba Javier Díaz Verón ante la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Allí se entregó y estas son las imágenes. Habló un poquito también ahí, Alex. En ese momento había manifestado que no iba a dar declaraciones a la prensa hasta que saliera de la oficina de la agente fiscal Chivetic. Y, en fin, así lo hizo. Al retirarse, dio escuetas declaraciones prácticamente en el mismo sentido de que de las mismas que ya había dicho antes de su ingreso a esa oficina, 6:15 aproximadamente. Estamos compartiendo nuevamente las imágenes. Ahí viene el fiscal. Buen día, voy a hablar después de declarar. Voy a hablar después de declarar. Voy a declarar, claro que sí. Por eso me estoy preguntando. ¿Y ese dinero que está de más? Después hablamos. Estamos hablando de vídeos ya no. Cuidado. ¿Te quieren hablar de la prensa? Cuidado, rompe el vidrio. Después vamos a hablar, dice Javier Díaz Verón. Se muestra supuestamente tranquilo. Está en una situación bastante complicada, ya que mencionábamos que está siendo procesado en este caso por enriquecimiento ilícito junto a su esposa, un lavado de dinero. Estas eran las imágenes de lo que fue la llegada y posterior ya salida de la Unidad de Delitos Económicos con dirección ya a la unidad de la fiscal Carmen Chivetic. Esto sucedía hace algunas horas atrás. Lo único que decía él, vamos a hablar después
y sí, me declaro inocente, claro que sí, era lo que le respondía también a una de las colegas quien le hacía la consulta allí, varias preguntas, como bien estaba diciendo también Natanael, con respecto a su caso, sí, que él prefirió no responder en ese momento. Imágenes del momento en el cual él llegaba ante la unidad fiscal de la doctora Carmen Juvetic. Previo a eso, sus declaraciones fueron escuetas hasta el momento en que se producía la salida y también, nuevamente, no fue mucho lo que dijo. Se declaraba inocente, hablaba de que confiaba en la justicia y mencionó nuevos peritos que supuestamente determinan que no hubo enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, que todo se condice en el marco de los bienes del matrimonio, fuera de lo que es su trabajo o lo que fue su ejercicio como fiscal general del Estado. Allí subió, prestó declaración ante la fiscal Carmen Juvetic, estuvo por unos minutos en el despacho de la fiscal. Algo que se destaca también, al igual que su esposa María Selva Morínigo, ingresó sin ningún tipo de esposas, eso sí, con mucha seguridad, de repente acompañado también por efectivos policiales, por el abogado defensor también, y ingresó y ya prestó declaración allí y nuevamente después se dirigió o se fue al Palacio de Justicia, su audiencia de imposición de medidas, a la cual si él no se presentaba el día de hoy, ya iba a ser declarado en rebeldía. Aproximadamente 13 días estuvo él con paradero desconocido. Hablábamos inclusive de que se registraba una salida en Migraciones con el nombre, con los datos de Javier Díaz Verón, pero no se registraba una entrada nuevamente al país. No quiso dar muchas declaraciones al ingresar a la unidad de Carmen Juvetic. Después de eso recién atinó a decir algunas palabras. Mientras tanto, en el Palacio de Justicia todavía no está subiendo. 9:44 minutos. Sí. ¿Le restan aproximadamente 16 minutos para ser más precisos. Va a ser muy puntual. A las 10 de la mañana está prevista la audiencia de imposición de medidas ante el juez Julián López y aparentemente, o'clock, como se dice, él decide presentarse a hacer alguna recomendación del abogado. La puntualidad, si bien está prevista para las 10 de la mañana, ya también el juez lo espera desde hace aproximadamente 1 hora y media, decía Nata. Sí. Recordemos un poco el caso también, porque primeramente se dio la imputación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, eso por un lado para Javier Díaz Verón. Por el otro está su esposa María Selva Morínigo, quien está también imputada en su caso solo por lavado de dinero, teniendo en cuenta que ella se desempeñaba en el ámbito de la abogacía, pero no como una funcionaria pública. Es por eso que no se daba también el enriquecimiento ilícito en su caso. El lavado que está tipificado como delito, es por eso que ya se planteó la posibilidad de que se le apliquen las medidas alternativas a la prisión, precisamente la prisión domiciliaria, alegando también la defensa de que tiene un hijo o una hija enferma y debe abocarse al cuidado de la misma. Entonces, en Cámara de Apelaciones ya se trata esta nueva situación que podría determinarse en la salida del buen pastor de María Selva Morínigo de Díaz Verón. Pero ¿cómo sucedía todo el caso? La Fiscalía había ordenado también embargar los bienes de la familia, también las cuentas del matrimonio, se realizaron allanamientos a las viviendas, se incautaron también documentos, chequeras que ya hace algunos minutos estábamos viendo dentro de la unidad fiscal, dentro de la oficina de Carmen Juvetic. Pero ¿qué es lo que se sospecha del ex fiscal general del Estado y su esposa? Que habrían generado dinero mediante o de forma totalmente ilícita. ¿Cuál es en total el patrimonio de este matrimonio? Tiene un monto que ascendería a los 2.100 millones de guaraníes. Las investigaciones sobre el matrimonio se originaron tras el caso de la constitución de la firma Canto Rodado Sociedad Anónima. Ellos son accionistas principales de esta empresa. En la escritura hubo un protocolo, según la carpeta fiscal, figura que María Selva puso unos 1.500 millones de guaraníes y sus hijos Yeruti y Alejandro
otros 500 millones de guaraníes cada uno, según las escrituras públicas, con lo que se llegó a unos 2.500 millones de guaraníes. Claro, todo esto según algunas según las investigaciones de